13, 40 años, siempre conectados. Tengo un secreto para vos. Quiero regalarte 1.000.000 de guaraníes. ¿Y cómo hacer? Es súper fácil. Manda la palabra 13 al 44400 y suma punto. Es acumulativo los mensajes. Además, podés ser uno de los 10 ganadores de 1.000.000 de guaraníes. ¿Quién más te regala eso? Envía 13 al 44400. Cada mañana cocinamos los platos más sabrosos, coloridos y originales, con la pasión y energía que nos caracteriza. Mucho gusto. Lunes a domingo, 11 horas. Solo aquí. 13, 40 años. Siempre conectados. Te contamos las noticias mientras pasan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Noticiero 13, primera edición. La información desde el lugar de los hechos. Noticiero 13. Lunes a viernes, 11:50 horas. Solo aquí. 13, 40 años. Siempre conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Carao Cruz por Unicanal, también por el 13, 21 y 2 minutos, 26 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, Claudia y a la audiencia. Empezamos nuevamente un domingo de Carao Cruz. Claudia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a Pipo y a todas las personas que nos acompañan en esta edición de Carao Cruz. Estábamos haciendo un comentario, Jorge, sobre la situación sanitaria para no dejar de lado. La cantidad de fallecidos en la fecha es de 25 nada más, y como nos acompaña hoy un profesional de la salud, nos decía que esto pareciera una primavera, pero que el invierno puede llegar con la cantidad de contagios por la variante Delta. Claro, 25 en comparación a 150 que tuvimos. Ahora igual 25 es un número importante, son 25 fallecidos, ¿verdad? No, pero haciendo esa comparación, ¿verdad? De lo que hemos tenido hasta donde hemos llegado, 25. La cantidad de positivos, 255 casos. 255. Poquísimo, ¿verdad? Comparando. Sí, y la terapia también está más liberada por lo que 300 ya lo creo que había en terapia, así que eso es importante también. Ahora, a cuidarse porque, como dice el doctor, viene la tercera ola. Obviamente que la tercera ola se espera que sea más benigna a la hora de los casos graves y las muertes, pero... Por el número de vacunados. Sí mismo. Y por el número de la gente que ya tuvo, que tiene antivirus y anticuerpos. Anticuerpos, sí. Bueno, la semana pasada y también lo que se viene ahora de vuelta a movilizaciones, ¿esto estaba previsto? ¿Escuchaste lo de la movilización de los campesinos o vienen ahora en medio ya de esta movilización de los camioneros? No es su época. Por eso, digamos, o sea, históricamente ellos se movilizan en marzo. Yo no sé si ahora de vuelta hay promesas incumplidas, el famoso acuerdo, aquel que había firmado el año pasado el mismo presidente del Congreso, por cierto, Óscar Cachito Salomón, con esos grupos, con esos sectores. Y hoy leí algunas publicaciones periodísticas que hacían referencia, que no es nada nuevo tampoco, ¿verdad? Nunca se transparentó del todo los recursos que se entregan. No. Hubo excepciones, pero en general, digo, esto lo hicieron casi todos los gobiernos, entregar recursos de manera directa a las organizaciones campesinas. Se sigue haciendo. Y eso se sigue haciendo ahora. Se sigue haciendo, pues se le entrega a los líderes porque esa es la exigencia que ellos tienen. Es como una negociación donde no es nosotros queremos que le den tal cosa a nuestra gente, sino que nosotros queremos que nos den a nosotros, organización tal, para que nosotros distribuyamos entre nuestra gente. Nosotros tenemos nuestra lista, nosotros tenemos nuestro... Y nosotros vamos a recibir el total y en esa lista que te mostramos vamos a puntear y va a firmar Guau al lado Jorge Torres, que recibió su parte, pero hasta ahí. Esa es la realidad. Y los maestros vienen con un reclamo que es electoral, que fue una promesa electoral falsa que le hicieron en su momento
ya en la interna colorada del 20%, le iban a dar reajuste, porque el gobierno de Cartes venía prometiendo que iban a haber reajustes, pero de acuerdo a capacitaciones y compañía programados, y vino Mario Audo y su equipo con este delincuente de Piris, ¿verdad?, a prometerle el 20% del 15 de agosto, le iban a dar el 20% del 2018, jamás cumplieron, jamás cumplió PETA nada, y por supuesto están aprovechando la ola de reclamo para meterse ellos también. Vamos a hablar el primer bloque con dos senadores. Senador Antonio Tony Barrios, del Partido Colorado, y el senador Eusebio Ramón Ayala, del Partido Liberal Radical Auténtico. Estas movilizaciones, la presencia chantajista y extorsionadora de los camioneros, es una cuestión que detrás de un reclamo genuino, real, la venida de los campesinos, los docentes, reclamos genuinos, o estamos en medio de un plan desestabilizador. ¿Qué hay detrás? Y esto se pudo haber evitado o no. Eusebio Ramón Ayala nos decía el otro día en la radio, el Poder Ejecutivo se pudo haber adelantado a este conflicto utilizando las herramientas, por ejemplo, lo que establece o el rol que debe cumplir la CONACON, la Comisión Nacional de la Competencia. Se pudieron haber adelantado, da la sensación de que el Ejecutivo huye a los problemas y cuando esto explota le deriva al Parlamento para que ahí se solucione. Bueno, eso vamos a hablar en el primer bloque. Vos tenés, Claudia, un informe y arrancamos con nuestros invitados. Sí, tenemos un informe que hace un repaso sobre esta aparente agenda abdo-luguista, algo que ya se fue evidenciando ciertos acuerdos con la instalación de la mesa directiva en la Cámara de Senadores, que generó un disgusto, un gran impasse entre los principales movimientos de la ANR. A continuación el material. Con la designación de la mesa directiva del Senado, ya se había evidenciado que Mario Abdo Benítez gobierna de manera más cómoda con sectores de la oposición, según el análisis de referentes colorados y también de analistas políticos, quienes habían vaticinado que el acuerdo entre estas fuerzas no solo se ceñiría a la conformación de esta mesa, sino que implicaría otros acuerdos que ponen en alerta a los sectores de la producción y atentarían contra los preceptos constitucionales. Legisladores de Honor Colorado y Patria Querida manifestaron que existe una clara agenda para generar caos y anarquía por parte de ciertos sectores políticos, violando los derechos de terceros con medidas de fuerza, lo que se sustenta con un audio del senador Sixto Pereira del Frente Guazú, quien alienta a los camioneros a continuar con los cierres de rutas. Ya yo puedo reina, a niños ya toca ver cómo puedo hacer la medida. Primer paso importante es la unidad, oye, ya entre todos los camioneros, o sea, entre todos los gremios. La contrario, hipogí. Primero las grandes transnacionales, hueco para oír la vehículos, a la Estado en Vipurucuera, la Estado Otuñe, a la transnacional ya poseo ya po. A ti ya oigo la ejecutivo, guá, a oír ore, a oír la verme compañero, que a orero garantizar, orero defender tal proyecto de ley, ore oír ya po con otros compañeros de otra bancada. Senado y Catuete o Correo, diputado y Ñano. La agenda que vincularía al sector abdista-luguista, incluyendo al Partido Democrático Progresista, tendría como objetivo ahogar a sectores productivos con una secuencia interminable de incidentes que van perjudicando y debilitando a la economía en general y, paradójicamente, al propio presidente de la República. Tenemos una consulta para todos ustedes a través de las redes sociales, @CaroCruzPI, que dice lo siguiente. ¿Crees que existe una intención de sectores radicales de crear un clima de inestabilidad? Sí o no son las opciones y los comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia. Antonio Barrios, senador, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Pipo, muy buenas noches al panel. Eusebio, un placer estar compartiendo contigo esta noche.
Y el informe lo dice todo, ¿verdad? Es muy claro. Desde un primer momento, si vamos a recordar meses atrás, es cuando yo personalmente me he manifestado ante la inquietud de la posibilidad de que Cachito Salomón sea reelecto como presidente de la Cámara de Senadores, porque se venía esto estaba cantado, que él tenía una ligazón con Frente Guazú, era seguro, y que contaba con los votos de Frente Guazú, era seguro. Por eso yo propuse en primer momento la posibilidad de que el correligionario Calega Laverna sea presidente. Eso no corrió porque el presidente de la República, por supuesto, no quiso. Pasamos a un segundo plano porque queríamos elegir otro candidato que esté de consenso entre ambos movimientos y que tenga el acuerdo. Lo elegimos a Arnaldo Franco, que tenía la simpatía teórica del presidente y la promesa que iba a hacer el esfuerzo. Tampoco hizo el esfuerzo porque ya evidentemente tenía el compromiso con Cachito Salomón. Y ocurrió esto. Tenemos hoy una mesa directiva con un presidente que había firmado un acuerdo sin consultar con el Pleno, ese acuerdo con los campesinos, ¿verdad? Nosotros en esa época lo hemos reclamado, y hoy lo que tenemos a la vista es lo que dice Sixto Pereira, gran incitador a la violencia, gran incitador a la invasión de tierra. Es cantado. Esto, si fuese el de otro partido, te puedo asegurar que los periódicos iban a poner en tapa la pérdida de investidura de este personaje. Y nada, ya lo pedimos una vez, por supuesto no va a rebotar porque no vamos a tener los votos, ¿verdad? Pero tenemos en el pleno Senado gente violenta que insiste, y ahí que te dice, no rehuyan a la lucha, que nosotros llegamos a un acuerdo, o sea que evidentemente ya pactaron lo que iba a pasar, ya hicieron, ya tienen. Ellos tienen, ustedes creo que manejan también este dato, tienen personas que vinieron de la Argentina y de Chile que están asesorando para este tipo de cosas. Acá quieren hacer lo mismo que en Argentina. Yo lo había dicho en un programa de radio que quieren formar o crear el Moyano paraguayo. Y a esto conduce. El líder que amenazó que la gente era cobarde, que se quede en sus casas, es una persona que tiene su tracto camión habilitado en el 2021. Claro. Y dice que hace 10 años trabaja a pérdida. O sea, se imagina, esto está totalmente cantado. Y desde luego que esto empieza a generar una desestabilización social, y a eso ya es muy fácil que la misma gente del Frente Guazú traiga campesinos y que empiecen Piris y su equipo a hacer lo mismo con los maestros, ¿verdad? Estamos a la puerta de un gran problema social, una desestabilización total. Yo no sé qué hace el presidente de la República, que sigue dormido, ya durmió al confiar de vuelta con Cachito Salomón y su equipo, y bueno, y ahora no sabemos lo que nos espera. Mañana esto seguramente va a ser un caos, porque siguen amenazando con el cierre de rutas, con el cierre de las rutas principales, las pérdidas económicas. Yo tengo mi teléfono que explota de los empresarios que dicen nuestra leche, nuestros productos, y no podemos hacer nada. 30 millones de dólares por día, la estimación que hacen los gremios de la producción. Y Jorge, y no podemos hacer lastimosamente nada porque en la Cámara de Senadores no tenemos mayoría. Quisieron trasnochar con un proyecto de ley que firmaron, como dice ahí el informe, también de otra bancada. ¿Quién firmó de la bancada colorada? Cachito Salomón. No hubo otro que iba a firmar Colorado. Y los otros colorados, a excepción de Lilian Samaniego y Afara, le salieron en contra de este proyecto, totalmente inconstitucional. Y después ahí sobre la marcha, porque eso es sobre la marcha, cambiaron y sacaron los del 25% de ganancia, quisieron hacer unas modificaciones totalmente fuera de lugar. Esto no se trata así. Yo recuerdo, mira que yo lo miré de costado en el 2016, ocurrió lo mismo en el gobierno de Cartes. La misma cosa ocurrió, los camioneros, inquietudes, querer ganar más, regularizar mejor el trabajo, y se hizo una mesa de trabajo, lo lideró justamente Santi Peña en el 2016. Y se llegó a un acuerdo sin ningún problema, pero no se dejó llegar al escándalo que hoy tenemos, a camiones apostados a todo lo largo de la costanera que se movilizan a paso de hombre para generar el caos en el tránsito y generar otro tipo de cosas, violencia y todo lo que te podés imaginar. Así que a mí no me sorprende, Jorge, yo lo venía anunciando hace meses, sabía que esta mesa directiva iba a traer sus consecuencias. Y es una lástima que no pudo haber sido Arnaldo Franco, y una lástima que no haya podido ser Eusebio, porque fue el otro candidato también propuesto. Así que esto es lo que tenemos, así que tenemos que aguantar, tenemos que luchar, nos va a tener enfrente, pero a cada paso.
Cachito Salomón y su equipo nos va a tener enfrente, le va a tener al Movimiento Honor Colorado enfrente en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Senador Eusebio Ramón Ayala, vos Sí. votaste creo que a favor del proyecto, corregime si me equivoco, pues tratando de acordar. ¿Vos estás de acuerdo en que tienen que regularse por una ley el costo de este tipo de... ¿El proyecto para vos es viable, es constitucional? El proyecto firmado inicialmente no era viable. El proyecto modificado, sacándole los 2 artículos, lo convierte como una repetición, en alguna medida, con algunas diferencias, con la ley que garantiza la defensa en el mercado. Entonces, no habiendo una utilidad garantizada por ley, no habiendo obligación de contratar dentro de esos límites, obviamente, ¿en qué se convierte esta ley? En una ley va a ser un instrumento para que se conforme una comisión. ¿Cuáles serían las atribuciones de esta nueva comisión? Y yo aclaré, cuando empecé a exponer, yo aclaré que lastimosamente la crisis otra vez vino al Senado o al Congreso a veces, porque el presidente de la República no toma las resoluciones que tiene por la ley y por la Constitución para que no existan estos conflictos. No cumplió con su papel. La CONACON no cumplió con su papel. El Ministerio de Industria y Comercio, que es el órgano a través del cual se relaciona con el Ejecutivo, no le controló, no cumplió, no hicieron, no conversaron con las partes afectadas, etcétera, y llegó a esta situación. Yo leí todos los antecedentes y evidentemente estos antecedentes ya empezaba ya en el 2012, ¿verdad? Así como el senador Barrios había dicho que también hubo algún problema similar en el 2016. Y hay 2 intereses o 3 o 4 intereses en pugna, pero esto podría haber sido resuelto antes. Pero Entonces sí, yo dije, ¿qué va a obligar esta ley? ¿Qué puede obligar a esta ley? Que conversen, porque lo que por nota piden los diferentes grupos, yo tengo todas las notas de los diferentes grupos, dice que facilite una mesa de diálogo con el Ejecutivo, con los sectores afectados, para que pueda coordinar. Obviamente, establecer por ley ese margen del 25% en el proyecto original era inconstitucional. Eso estaba fuera de discusión. El tema de la protesta, cerrando ruta, obstaculizando la libre circulación, por supuesto que eso también está mal, eso es categórico, pero el conflicto estaba allí. Entonces era una fórmula para que el Ejecutivo trate de hacer lo que tiene que hacer. Entonces yo fundamenté por qué hice. Entonces al final le dije, señor presidente, usted tiene 2 años de tiempo, ejerza sus atribuciones. Haga las cosas, porque puede devenir en un problema mayor si es que no solucionan los problemas que se van sumando. Ese punto de vista es mi intervención. Hay como una contradicción, senador, disculpame, vos estás diciendo, hay 2 instancias donde tiene que resolverse ante esto. Es crear una tercera instancia otra vez por ley que lo puede hacer exactamente lo mismo, lavarse las manos como hacen la primera y la segunda. O sea, es simplemente darle un caramelo para que se entretengan, porque por lo que veo, o sea, esta gente viene y dice, nosotros queremos el 25% de margen, están exigiendo eso. O le decíamos crear nuevamente una comisión que ya existe, 2 instancias anteriores que no sirvieron para nada, para que ustedes se sienten otra vez. Se sentaron el fin de semana, vi que se sentaban ahí, una reunión. En la primera reunión se planteó que se levante el paro y vamos a negociar. No quisieron levantar el paro, no sigue la negociación. O sea, Sí. Es como que una ley más, porque al final no le puedo obligar ni a uno que pague lo que tiene que pagar, ni a uno que cobre lo que quiere cobrar, porque vos lo único que vas a hacer es mediar. ¿Para qué crear otra instancia más si existen? ¿Por qué no se instó a la instancia correspondiente, perdón por la redundancia, a que hagan las negociaciones correspondientes y no una nueva ley? Bueno, lo que no es que se inste a las 2 partes, se insta al Ejecutivo que intervenga, que haga. Ese es el sentido. Porque el tema es el 25%, los mismos proyectistas dijeron ya habían suprimido. O sea que el proyecto de ley que se discutió en general ya era en los términos que yo dije.
Por supuesto que lo más fácil hubiese sido que el Ejecutivo haya resuelto antes. Para eso tiene atribuciones. Pero ¿qué vamos a hacer? El Ejecutivo no toma las iniciativas y vienen los problemas. Muy bien, nosotros también podríamos decir, señores, no tenemos nada que hacer, hagan lo que tengan que hacer y punto. Pero bueno, es un cuerpo colegiado y muchos pensamos, yo sobre todo pensé de que discutiendo este punto le iba a posibilitar al Ejecutivo para que convoque a una mesa, para que reciba los informes de la Comisión de la Competencia y que intervenga para tratar de solucionar los problemas. Ese es el sentido. Senador, para usted entonces esta mesa, que es liderada por el Ejecutivo con Federico González, ya no va a tener resultados, sí o sí ya quedan manos del Senado de acuerdo a lo que se apruebe del Congreso, ¿verdad? Yo no creo, porque son atribuciones de la CONACON, son atribuciones del Poder Ejecutivo en mediar en todos estos conflictos. Esta reunión en el Palacio con Federico González y con Mario Audo, etcétera, se dio después de la sesión del Senado. Sí. Después de la sesión del Senado. Porque sabemos muy bien cuál es el procedimiento de sanción y promulgación de una ley. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Porque se va a discutir en el Senado. Se va a resolver una serie de cuestiones. Va a ir a diputados. Obviamente diputados pueden modificar, no pueden modificar, puede aceptar, etcétera. ¿Volverá al Senado o no volverá al Senado? Finalmente tendrá que ir al Poder Ejecutivo. ¿Y qué es lo que dice en la última parte de cómo se podría resolver este problema? De acuerdo a este proyecto de ley, el modificado, que se constituirá una mesa técnica compuesta por, creo que 6 miembros del sector público y 2 del sector privado para que produzcan esos dictámenes, esas evaluaciones que finalmente va a ser elevado al Poder Ejecutivo porque el Poder Ejecutivo es el administrador. A ver, antes de ir a la pausa, Elia, ¿tenés ese video que te pasé recién para poner? Le quiero mostrar Mira, el senador Barrio, esto. Mira, mira, ahí está la flechita, una bandera argentina. Ahí está. La bandera argentina. Digo nomás, después para volver otra vez al tema del reclamo puntual de este sector de los camioneros. Yo leía hoy, un amigo decía, el tanteo es libre. O sea, este sector puede plantear, no sé, hasta 50%, no sé. Lo que no se entiende, por un lado, es cómo se les permite en flagrancia, con alevosía, anunciando que van a hacer eso, esto que han hecho desde hace una semana, que van a seguir haciendo esta semana, y sin que las autoridades hagan absolutamente nada. Con estos números que ya estamos sintiendo, 30 millones de dólares, cuando hoy necesitamos de manera desesperada repuntar la economía por lo que hemos padecido 1 año y medio casi ya por la pandemia. Pero esto que veíamos en el video, poco viene a confirmar eso que yo decía cuando leí esas declaraciones suyas, senador. Yo dije, no estamos un poco exagerando, pero al ver esto digo, pues, evidentemente acá hay una intención clara, ¿no? Mira, la izquierda se mueve así, Jorge. Nosotros tenemos conocimiento de sus movimientos. Lo mismo, cuando ocurrió el escándalo de Chile, estuvieron la gente de Venezuela, estuvieron la gente de Argentina. Cuando acá ocurre algún tipo de conflicto, tenemos los chilenos, tenemos los argentinos. Tenemos siempre infiltrados. Ellos trabajan muy cómodamente con ellos. Son especialistas en incitar, en organizar piquetes, en organizar escándalos, en otros países incendios, ¿verdad? Ojalá que eso no ocurra aquí, ¿verdad? Ya depende del Ejecutivo. Ahora, yo lo respeto muchísimo a Eusebio y él lo sabe. Realmente él fue un constitucionalista, así que de leyes es imposible discutir con él, ni siquiera atreverse a semejante cosa. Pero si se hicieron, nosotros ya nos retiramos, nosotros hemos rechazado el proyecto, ya no vamos a participar en la próxima sesión porque ya es tratar un proyecto que ellos aprobaron en general que está mal de pie a cabeza. De todas maneras, este proyecto si sale es para instar al Ejecutivo a que haga su trabajo, o para decirle, entonces no hace falta un proyecto de ley, o sea, no tiene sentido la ley, porque es el deber y la obligación y la atribución del Ejecutivo
tomar cartas en el asunto, negociar con esta gente y solucionar el problema, ¿verdad? Así que no existe necesidad. Y me extraña, estuve leyendo quiénes son los proyectistas, porque yo solamente recuerdo haber leído La gente de Frente Guazú y la firma de Cachito Salomón. Pero me acaban de escribir de que entre los proyectistas figura un abogado y un respetado abogado que leyó y que vio que existía ese porcentaje de ganancia o puso el porcentaje de ganancia. No sé quién hizo el proyecto de ley, pero evidentemente los que firmaron tienen que ser responsables de lo que dice. Claro. Entonces me escribieron acá, no me pusieron el nombre, pero que dice que hay otra persona, aparte de Cachito Salomón, que forma de otro partido, del Partido Liberal, me pusieron así, que firma ese proyecto. No tengo yo el proyecto acá a mano, tengo entre los millones de mensajes que tengo, busqué un ratito, pero hay que buscar un poquito a ver quién es, porque me dice que es una persona que sí conoce de leyes y hoy ocupa un cargo muy importante en el Senado en una de las comisiones. Tenemos que hacer una pausa y venimos enseguida hablando sobre este tema. Antes, Claudia tiene un par de mensajes para nosotros. La salud es delicada, el manejo de la información sobre ella también. GIS Innova es el sistema informático de salud en tiempo real que lo cambia todo, maximizando recursos y potenciando los beneficios para la salud. Años de experiencia en Paraguay y América Latina nos avalan. Representa y distribuye Green S.A. Vivimos en un país lleno de uniones famosas como Pharmacenter y Banco Basa, que se unen para traerte la primera tarjeta de crédito que te cuida con beneficios increíbles todo el año. Solicita tu tarjeta llamando al 021-618-7070 o ingresando a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo. Senador, soy Ramón Ayala. ¿Usted coincide con esto que dice Barrios y esto que nosotros le hemos rotulado, esa agenda abdo-luguista, o hay quizás figuras puntuales que sí tienen cuestiones en común y que están llevando adelante esa agenda? Digo esto para separar un poco las cosas, ¿verdad? Por un lado puede haber esa pretensión que pueda tener Sixto Pereira, que lo hemos escuchado en el audio, pero por otro lado también, que es un hecho real, este reclamo que hace ese sector de trabajadores, estos camioneros, estos gremios, estas federaciones. Mira, son situaciones complejas, ¿verdad? Y yo no quiero entrar en un análisis ligero. Teniendo el poder que tiene el presidente de la República, porque este es un régimen presidencialista, tiene todas las herramientas legales y presupuestarias para llegar a un acuerdo antes de que llegue a esta gran manifestación y aunque lleguen las otras manifestaciones. Y yo no sé hasta qué punto puede haber un acuerdo Cartes-Lugo, no es Cartes, perdón, Abdo-Lugo, porque el presidente Audo es el presidente de la República, el que tiene poder. El presidente Salomón es del Partido Colorado. Entonces, ¿qué sentido tendría de ayudarle a otros sectores a crear líos si es de su propio gobierno? Ahí no cierra. Por eso en la sesión pasada yo dije, señor presidente, ejerza sus atribuciones, haga. Todos sabemos de que uno puede resolver más satisfactoriamente un conflicto en sus inicios, puede prevenir y tiene todas las herramientas para prevenir y tiene todo un servicio para anticipar, pero no lo anticipa y no reacciona y no resuelve. Entonces deja que esto aumente. Yo tomé de ese punto de vista. Entonces, ¿en qué le beneficia a Abdo? Y yo le dije con todas las letras la vez pasada, señor presidente, por favor, ejerza sus atribuciones, trate de gobernar de acuerdo a la ley y la Constitución. Usted sabe que a partir del 15 de agosto las vacancias presidenciales ya no se llenan con elecciones y que hay un orden de sucesión. Pero nadie quiere un problema innecesario que pueda significar miles de millones de dólares de pérdida en todos los sentidos. Entonces, si yo hago un recuento de la inacción del presidente o algún objetivo del presidente, veo que en todas las cosas que él estuvo gestionando,
el país sufrió perjuicios. Mal manejo de la pandemia, categórico. Es imposible no decir de las cuarentenas que no controló bien, del tema de las negociaciones con Itaipú, de lo que sea, en todas las cosas que interviene, es un problema, no asume. Entonces va de una explosión a otra. Desde ese punto de vista yo no sé qué plan hay, no puedo decir, puedo intuir, pero el presidente del Senado es un colorado, es Salomón. ¿Y en qué le beneficia a Mario Audo? No sé. Pudiendo evitar, no lo evita. Solamente es por incapacidad, por falta de gestión. Porque él puede desactivar. Y hay formas de desactivar. Y si quiere, lo puede desactivar. Porque no es la única rama económica en el país que esté más o menos regulado entre los intereses contrapuestos. No es. En este caso del transporte, salvo el transporte público, el transporte público sí está regulado, el transporte privado no. Yo leí las notas, dice que hay acuerdos, que los acuerdos no fueron cumplidos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la CONACON, cuando opinó sobre el proyecto original, porque es lo que le enviaron los gremios para que opine sobre el proyecto original. Y ya opina sobre eso, que es inconstitucional, etcétera, y está bien. Pero la CONACON es la que tiene en sus atribuciones hacer la investigación de mercado, de si hay una posición dominante, abusiva, si no hay, si hay acaparamiento, si hay monopolio, etcétera, pero no lo hace. Y eso depende del Poder Ejecutivo. Y yo creo que tiene los estudios. Ahora, ¿por qué dejan que vaya el conflicto? Ese es otro tema. No sé por qué. Sobre eso le quiero consultar al senador Barrios, ¿verdad? Si finalmente la izquierda que dijo, ¿verdad?, que se mueve así, que establece ciertas estrategias, la oposición se está aprovechando o encuentra una oportunidad debido a las discrepancias que hay dentro de la ANR, ¿verdad? Pero claro que sí que la oposición, aunque mire por TV, está siendo beneficiada, ¿verdad? Y claro que sí que van a tomar provecho político. Le quiero responder al senador Eusebio Ramón Ayala, le cuento de la importancia que es ser presidente de la Cámara, está en la línea de sucesión. Sí, claro. Ese es el motivo por el cual la preocupación que teníamos nosotros y el trabajo que tratamos de hacer, pero no lo conseguimos para que él no sea el presidente del Congreso. Está en línea de sucesión en un gobierno que, como bien lo decís, de conflicto en conflicto vamos, ¿verdad? Un gobierno débil, un gobierno que en cualquier momento podemos tener sorpresas, ¿verdad? Entonces nosotros pretendíamos, porque ¿cuál era el mensaje cuando empezaron las manifestaciones que fueron también violentas de hace unos meses atrás? Con quemas y con todas esas cosas. Que se vayan los dos, que se vaya el presidente de la República y que se vaya el vicepresidente de la República. ¿Y quién quedaba? Entonces, no hay que ser demasiado inteligente para entender de que eso es lo importante y por eso es importante ese cargo y que cualquier actividad que realice ese cargo desde el punto de vista como lo está haciendo Cachito Salomón, no está defendiendo los intereses del Partido Colorado. Eso yo te puedo asegurar. La disconformidad que hay con respecto a su manejo en el partido, la misma gente que lo acompañó, vos sos testigo, la misma gente que lo acompañó, solamente Lilian y Afara votaron a favor de su proyecto de ley. El resto ya no, porque ya está pasando la raya, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro temor y por eso es nuestra preocupación. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Esto yo lo había anticipado hace unos meses antes de que él sea electo. Esa era la preocupación y estamos teniendo la consecuencia de lo que iba nomás luego a ocurrir, porque él tiene una relación directa con la gente del Frente Guazú. Eso yo creo que no hay dudas, ¿verdad? Ese vínculo de Cachito Salomón con la izquierda, que yo digo, la izquierda en su intención plantear esto lo puede hacer, yo no lo estoy juzgando, digo, eso, yo lo que decía hace rato, el tanteo pues es libre, ¿verdad? Pero es el aprovechamiento de un gobierno débil, como dice también el senador, es ese aprovechamiento, y yo decía, quienes hoy se están aprovechando de la debilidad de este gobierno son los mismos que van a plantear un juicio político al presidente de la República. Y el presidente de la República a mí me da la sensación de que actúa o le hace el guiño a ese sector político simplemente para pasarle factura a ustedes.
por una cuestión interna de su partido político. No sé si me explico. Para hacerle la contra a ustedes, que son del otro movimiento interno dentro del Partido Colorado. O sea, si no, no hay otra explicación, porque cuando usted dice en este pacto, que yo coincido que hay, ¿verdad? Porque hay elementos objetivos que muestran eso, pacto abdo-luguista, yo no tengo dudas de eso. Pero me llama la atención para construir el relato, porque nosotros somos meros observadores de la realidad, ustedes son los actores políticos que están adentro. Héctor Cristaldo, el presidente de la UGP, dice, después del 15 van a plantear con los campesinos, con los camioneros, con los docentes, van a plantear el juicio político. Entonces ahí yo me pierdo, ¿verdad? Pero el propio Abdo acompaña a Cachito, ese mismo grupo que después va a pedir juicio político. Entonces, la única lectura, no sé si coincide conmigo, senador, es que él actúa, el presidente de la República, solo para pasarle factura a ustedes. ¿Es una lectura correcta eso o estoy equivocado? Y sería demasiado infantil que lo haga. ¿Y cuál sería Es la su otra? gobierno, es el gobierno, él es el responsable del gobierno. Entonces, si no cae sé él, cuál cae es. él, ¿no? No cae Carte o no cae no sé quién. No cae Cartes, Cartes está fuera del gobierno, ¿verdad? Y lejos, y al contrario, Cartes lo ha salvado del juicio político cuando empezó esto, 2 veces ya, ¿verdad? No sé qué, no puedo entrar en su cabeza lastimosamente, decime si le entiendo, no le entiendo, absolutamente no le entiendo. Mira que hicimos todo lo posible para que esto no ocurra. Mira que se ha conversado a través de otras personas, no nosotros directamente con él, para que no ocurra esto y no hubo caso, ¿verdad? Evidentemente no te puedo dar el diagnóstico de qué pasa por su cabeza. No creo que sea eso porque evidentemente ya no fue en 2 oportunidades, ¿verdad? Y no sé por qué él pretendería pensar así, ¿verdad? ¿Por qué nos pasaría a nosotros? No nos pasa la factura a nosotros, le pasa la factura al pueblo paraguayo, le pasa a la industria, le pasa a la economía paraguaya, nos pasa a todos la factura, no a nosotros solamente. Claro, pero ¿por qué entonces él le actuaría con la izquierda, con Cachito, cuando que ese mismo grupo estaría planteando su juicio político? Yo creo que porque se le fue de las manos. Viene, le convencen de una cosa, porque le escucha evidentemente, le dice, mira, vas a tener tranquilidad, vas a tener... Y después los otros le sacan Claro. y le castigan, ¿verdad? Yo creo que es la única forma de poder pensar, es así, ¿verdad? No creo que es Claro. por querer pasarnos factura a nosotros, perjudicar a un país entero, ¿verdad? Sería muy infantil. Claro, por eso Es yo... llamativo el pegarse el tiro en el pie, pero es una costumbre de este gobierno. O sea, es llamativo si fuera otro gobierno. Pero gobierno No, pero para entender nomás yo digo la construcción lógica, ¿verdad? Porque acá, ahí es donde yo me pierdo, ¿verdad? Y es ilógico, Jorge, Entonces, claro no hay- que es ilógico. o tipo, tiene que haber algo razonable. Puede ser que esto sea tan disparatero, tan al voleo. Yo decía, pero ¿cómo hablamos de... Acá lo dijo el senador Silvio Beto Velar. A mí me llama Mario Abdo Benítez y él me pide, opera para que vote por Óscar Cachito Salomón. Es decir, el presidente operó para llevarlo a Cachito Salomón a la presidencia del Congreso. Pero ese mismo presidente del Congreso hoy coquetea con ese sector radical de la izquierda, que es ese mismo sector que, siguiendo la línea de su lectura, quiere crear esta inestabilidad para hacerle un juicio político. Entonces digo, ¿a qué juega? Ahí es donde yo digo, ¿cómo se entiende eso? ¿Cuál es el relato lógico en esa construcción que acabo de exponer, ¿verdad? Sobre hechos reales. ¿Cuál es? Y no sé, no te puedo responder, desconozco completamente, es totalmente ilógico, ¿verdad? ¿Y qué Pero- decís, senador Eusebio Ramón Ayala? No. Pues, estamos exponiendo hechos reales, No, ¿verdad? por eso yo dije desde el principio que él, obviamente por alguna razón, no toma la medida. Este conflicto podía haber evitado, así como los anteriores conflictos también, puede evitarlo, pero deja pasar. O no sé si está haciendo otra cosa y esto es un distractor también que le perjudica en millones de dólares al sector, a todos los sectores. No sé. ¿Por qué? Porque va de un escándalo a otro escándalo. Ahora, sin duda, el presidente del Senado es hombre de confianza del presidente de la República. Operó a su favor, siendo el candidato unificado, diríamos, que era el senador Arnaldo Franco, que también goza de la confianza del presidente, pero en una balanza optó por el presidente del Senado, que era el senador Salomón.
O sea, Entonces, le prefirió a tenerle a Salomón que tenerte a vos en el Senado. En todo no, caso. ni siquiera conmigo, no. Primero a era el No, pero tema de Arnaldo, que no- Arnaldo. la posibilidad de que Arnaldo no gane Claro. puede dar una factibilidad también. Arnaldo Franco era el candidato inicialmente unificado del Partido Colorado, Pero son 17. que son 17 y algunos más, entonces sí podía tener. Si el presidente operara a favor de la candidatura de Arnaldo Franco como operó a favor de la candidatura del senador Salomón, por supuesto que Arnaldo Franco iba a ser el presidente de la República. Perdón, Del el presidente del presidente del Senado. El Senado. Ahora, no sabemos a dónde va a conducir, ¿verdad? Si esto no se resuelve, ¿verdad? Entonces yo creo que desde ese punto de vista, que el Senado haya dado un respiro por unos días para que el presidente de la República empiece a pensar con los gremios, con los otros sectores, para ver si llega a un acuerdo. Pero hay con- respiro, senador, porque los camiones siguen ahí trancando. y claro, pero eso ya obviamente, eso depende del Poder Ejecutivo, eso no logró negociar. Yo digo Claro, que... a eso no no me voy, logró- porque no- si hubiera solucionado algo de ese proyecto que aprobaron en general ustedes, hubieran ido los camiones, hubieran liberado la ruta, estaríamos hablando que ustedes hicieron una No, especie no, no, de no, porque- traqueotomía. No, siendo sincero, se sabe que la aprobación en general de ese proyecto no soluciona el problema. O sea, si alguien cree de que ese proyecto, tratando así, puede solucionar el problema, no es real. Esa es la verdad. Porque al sacarle un margen neto que pueda tener a una actividad como era el proyecto original, obviamente era otra vez a hacer un estudio y que vaya otra vez al Poder Ejecutivo para que arbitre las medidas. Eso es claro y categórico. Es así. Él está negociando con la pistola en la cabeza hoy. Acá hay varias, a partir de esto, en redes, varios ensayos para entender esto, ¿verdad? O sea, se especuló con la renuncia del presidente, pero tiene que haber un hecho para que renuncie. Que armen un lío, armen armen un escándalo, movilizaciones, entonces yo doy un paso al costado, asume Cachito y a cambio de un blanqueo, ¿verdad? Se presta a este tipo de ya especulaciones, porque hacemos el relato lógico de los hechos y después acá nos quedamos trancados para entender. Los dos, ustedes dicen, No. no entendemos, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando nos quedamos trancados allí en la interpretación, digo, a partir de los hechos, podemos ya entrar a especular. Uno, apoya a Cachito sabiendo que ese mismo sector le va a promover un juicio político o le quiere sacar, bueno, armen lío para justificar que yo dé un paso al costado, Pero o no, a lo no mejor... estamos olvidando que hay una persona en el medio que le han matado a Velázquez. Pregunto, no sé. No. O sea, por eso te digo, o sea, el cálculo de Marito pues no puede ser yo o Cachito, cuando está Hugo Velázquez en el medio, que sabemos que es Hugo Velázquez. No, Pero no le ese- responde a Marito ni le responde a fulano. Pero cuando se habla o plantean, hay un sector político, el Frente Guazú específicamente, desde hace rato plantea el juicio político, no para uno, Pero plantean el para juicio ambos. político ¿verdad? tiene que pasar por diputados, Jorge. Pero o sea, no. no es una decisión soberana del Congreso y el Senado. Jorge, ese proyecto político de que se vayan los dos es inviable, ¿verdad? Claro. Evidentemente que está el vicepresidente de la República para cumplir ese rol que está bien previsto en la Constitución Nacional, ¿verdad? Eso que se vayan los dos ya sería demasiado. ¿verdad? Claro. Pero si vos le escuchás y lo escuchamos acá a Sixto, cómo se manifiesta y cómo le dice, no vayan a aflojar. Vamos a meterle la presión. El libro de Carota Griñón, ¿qué decía? Crear la desestabilización, Por eso. el apriete. Ahí está. Este libro de Carota Griñón está escrito, lo escribieron ellos. El mismo Carota seguramente de todo lo que escuchaba fue escribiendo, se está cumpliendo, ¿verdad? Esto ya estaba preestablecido. Yo no sé cómo Mario Abdo Benítez no se da cuenta de esto. Yo evidentemente creo que no se da cuenta de la gravedad sobre el cual él está gobernando en este mismo momento. Mañana si esta gente, hoy le leí un Twitter a Lilian Samaniego, que fue una de las que apoyó por esta ley, ¿verdad? Pidiéndole a los transportistas que dejen libre la circulación. ¿Te imaginas? Un derecho constitucional, el libre tránsito, tenemos que estar pidiéndole a estos delincuentes que amenazan al ciudadano paraguayo. Algunos han sido agredidos. Hay que estar pidiendo, por favor. No,
¿Qué hace la justicia? ¿Qué hace el Ministerio del Interior? Por favor, tiene la atribución para hasta declarar un estado de emergencia, un estado de sitio si también es necesario. Tiene todas las atribuciones Mario Audo para solucionar este problema y evitar estos conflictos que estamos teniendo. Le preguntaban la semana pasada al presidente, el senador Eusebio Ramón Ayala, y el presidente dice, hay que sentarse a dialogar. Un momentito, la ley se cumple. Claro. ¿Qué va a dialogar allí? No, se cumple y se cumple. Y están las fuerzas del orden que tienen que hacer cumplir. No que dialogar, ¿verdad? No. Por eso otra vez yo ahí decía, pero con esas declaraciones del presidente, de vuelta le hace un guiño a este sector. Ahí lo que digo, no logro entender. Y mucha gente acá me dice lo mismo, ¿verdad? ¿Qué debe él estar pensando para generar todo esto? Y las consecuencias. Debe estar pensando realmente él, porque si no, yo no sé lo que no sé si piensa. Las consecuencias, yo insisto con este tema. Todos hablamos del año durísimo, ¿verdad?, que hemos pasado en general por esta pandemia. Y hoy no podemos destrabar una cuestión como la presencia de los camioneros y se está perdiendo el sector productivo que está remando, que pone el país al hombro, 30 millones de dólares por día de pérdida. Entonces, yo digo, ¿a qué estamos jugando, verdad? Entonces, una pausa cortita, venimos enseguida. La salud es delicada, el manejo de la información sobre ella también. GIS Innova es el sistema informático de salud en tiempo real que lo cambia todo, maximizando recursos y potenciando los beneficios para la salud. Años de experiencia en Paraguay y América Latina nos avalan. Representa y distribuye Green S.A. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver qué opina la gente a través de las redes sociales, @CaroCruzPI. La consulta dice, ¿crees que exista una intención de sectores radicales de crear un clima de inestabilidad? Cerca de 400 personas participaron en la consulta y en un 86.6% la gente dijo que sí. ¿Tiene algún problema tu gráfico? ¿Está al revés o tiene alguna duda? No, ese 13... ¿Cómo la mitad va a ser 86%? 13.46%. El dibujo nomás. De la torta. El dibujo, obvia el dibujo, el número. El dibujo está cierto. Pero los números están bien claros, hay una enorme la diferencia. Sí. Sí, ahí está. La gente, en síntesis, Claudia, ¿qué dice? En un 86% la gente dice que sí hay una intención de sectores radicales de crear un clima de inestabilidad. Y 13% no. Como si nos faltaba algún problema más ahora, este clima de inestabilidad, senador. En tren de análisis. Sí. Bueno, da la impresión también que es una cuestión que tiene... Mario Audo tiene un problema interno en el Partido Colorado. Da la impresión que se mueve por eso, perjudicando los intereses del país para dar algunos mensajes o algunas lecciones, ¿verdad? Porque de lo contrario no se explica que le tenga que perjudicar al Paraguay, inclusive poner en riesgo la propia estabilidad de su propio gobierno. Por eso yo dije que el primer conspirador contra el gobierno de Mario Audo Benito es Mario Audo mismo, ¿verdad? O porque creerá todavía, que yo no sé, si como fue salvado de un juicio político y de 2 intentos de juicio político, bueno, podrá estar seguro. Lo concreto, para redondear, es que tiene la solución en sus manos, tuvo la solución en sus manos y no lo hace. Estamos, senador Barrios, para entender y para marcar esa diferencia entre modelos que se pretenden construir o instalarse en Paraguay y otro modelo que no quiere el enfrentamiento de clases sociales. Yo escribía hoy un artículo que decía, hay todavía valores que en Paraguay persisten y que tiene que ver esa armonía que se ve. Bueno, un ejemplo, en los barrios, el de la casa linda, el señor, el empresario, que puede convivir todavía con el que está al lado, que es un trabajador humilde, y sus hijos en algún momento se encuentran y juegan juntos en una plaza de barrio. Eso se da todavía, cosa que acá nomás en la Argentina no se da, por esa diferencia y lo que ellos le llaman la famosa grieta. Y tan cerca nosotros estamos, y hay sectores que quiere a toda costa instalar. Si se aprueba esto que plantean los camioneros, vieron ustedes la respuesta, y después vamos a hablar con los representantes de los gremios de la producción, FEPRINCO, UIP, UGP.
se plantan ante esa situación y con justa razón, ¿verdad? Entonces se crea allí ese divorcio. Y si nosotros entramos en eso, las consecuencias que ya vimos, lo que pasa acá nomás en la Argentina, pues podemos mirar Venezuela o otros países, van a ser devastadoras para el Paraguay. Hay capacidad de hacer esa lectura y de mirar, senador Barrios, esto que está sucediendo o esto que podría llegar a instalarse en nuestro país. Siempre existe el riesgo que podría, pero vamos a recurrir a lo que es el ciudadano paraguayo. Y te voy a dar un ejemplo de lo que acabas de decir, como es cierto. Yo soy hijo de músico y hijo de una modista. Y me he movido en el ambiente habitualmente desde pequeño con gente de muchísimo poder económico y político siempre. Sin ningún tipo de resentimiento, ningún tipo de rencor, al contrario. Era como que me protegían todos y protegían a otra gente de su mismo, que no eran de su mismo nivel, ¿verdad? Porque el paraguayo en esencia es un hombre bueno, trabajador, sencillo. No es una persona que incita a nada, violenta, amargada, como vos escuchás. Ese es el paraguayo. El paraguayo va a defender siempre la paz, el trabajo. El paraguayo es un hombre de trabajo. Denle herramientas, hagamos que la producción crezca, traigamos industria. Hoy tenemos capitales que quieren salir desesperadamente y no podemos aprovechar. No sé si es por debilidad de negociación que tiene o porque la gente está mirando. Mira, también en el Paraguay está habiendo esta inquietud de querer entrar con la violencia y esa política de izquierda que están en nuestros vecinos, ¿verdad? Hoy Argentina, Chile, quieren venir a nuestro país, capitales quieren venir a nuestro país. Se están yendo al Uruguay, una lástima, pudiendo venir acá a generar empleos. El paraguayo no creo que todavía esté preparado para ese tipo de lucha violenta. Sí, ya hay grupos y eso es lo que tenemos que controlar. Y está en manos hoy, lastimosamente, del Poder Ejecutivo poder solucionar todo este problema. Porque si no lo hace, vamos así a tener caos y vamos a tener un riesgo de una caída de un sistema. Porque esto es un sistema de vida, un sistema político. Y lo que tenemos en otros países es un sistema donde el trabajo no existe, la gente está acostumbrada a que el Estado le dé todo. La gente, en otros países hay gente que nunca laburó, que tienen 50 años recibiendo asistencia del Estado, y lo tiene él, sus hermanos, sus hijos, sus nietos, nunca laburó, no tienen la cultura del trabajo. El paraguayo no es así, gracias a Dios, Jorge, y ojalá nunca lo sea. Senador señor Ramón Ayala, ¿nosotros vamos camino a eso o todavía hay sectores, inclusive dentro de su partido político, proyectos que dicen no a ese tipo de modelos que sí vemos que en la región se han instalado y no fueron muy exitosos, por cierto, ¿verdad? Bueno, no creo que lleguemos a eso. O sea, ¿por qué? Porque de cualquier manera, este conflicto, para decir, este conflicto, ¿por qué se originó? Vamos a las causas de por qué se originó. ¿Y a dónde va? ¿Quiénes pueden aprovechar? Y obviamente algunos opositores, alguna gente va a aprovechar, pero es del Partido Colorado que está en función de gobierno con Mario Abdo Benítez. Yo como opositor, yo quiero que el presidente de la República solucione los problemas, que no haya una explosión social, que todos puedan vivir mejor, que no haya perjudicados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? No tiene que esperar que los conflictos que existen en la sociedad y que seguirán existiendo porque es así la naturaleza, tiene que intervenir con anticipación, previniendo a través de las instituciones. No tenemos otra alternativa, porque ¿cuál sería otra alternativa del presidente? Cuando interviene después es porque el conflicto ya está instalado. Tendría que intervenir antes. Entonces, no sabemos a dónde va, pero lo concreto es que es inexplicable, por lo menos no inexplicable, no es razonable que el Ejecutivo ante los conflictos y los problemas no se aboque a tratar de solucionar esos problemas antes de que se agranden o se sumen otros problemas. Eso es. Este martes, se aprobó la semana pasada en general este proyecto de ley, este martes lo van a tratar en forma punto por punto particular. ¿Qué es lo que va a suceder allí? Yo he escuchado posturas de algunos parlamentarios y no estamos en contra, pero del otro lado le tenés la presión de estos que se están movilizando. Entonces, ¿cómo se va a sortear eso? ¿A quién, cuando usted dice el presidente, cuando
se ve en medio de un problema que él no puede resolver, le tira al Parlamento. Bueno, hoy está en manos del Parlamento. El Senado en particular el martes, ¿qué es lo que va a hacer? Yo creo que va a aprobar en general así, sin ese margen, sin esa tasa de porcentaje de utilidad, ese tipo de cosas. Estimo que va a ser así y que se va a constituir una mesa técnica y al final con participación de los otros sectores para que estudien y para que vean. Interín, en paralelo, ¿qué es lo que puede solucionar definitivamente, o por lo menos ahora, que el Ejecutivo trate de llegar a un punto intermedio con los sectores afectados para que esto se normalice? Pero eso depende de la gestión del presidente de la República. ¿Y qué pasa si se llega a un acuerdo entre ellos? Como digamos, milagrosamente arreglan algo el lunes y el martes llegan con eso arreglado. O sea, ¿van a tirar el proyecto a la basura? No, ese proyecto puede continuar. No sabemos cómo se va a aprobar el proyecto, para empezar. No sabemos cómo se va a aprobar, con qué cláusulas. Esa es la verdad. Hubo una mayoría para su tratamiento, que hay que distinguir. Hubo una mayoría para que contengan esas cláusulas. Ahora, cuando se tengan que introducir otro tipo de cláusulas, probablemente no haya mayoría. Pero da la impresión, de acuerdo a los proyectistas que dijeron, hemos conversado con los dos sectores, o por lo menos los sectores que pidieron el proyecto de ley, y dijeron de que están de acuerdo en constituir una mesa técnica y que nosotros podemos suprimir el tema del porcentaje de utilidad que originalmente estaba y que con eso se podría aprobar. Eso lo dijeron. Veremos el martes cómo se presentan y veremos mañana y pasado también. Senador Barrio, ¿ustedes no van a estar en la sesión? ¿Otros sectores en la misma tesitura? No sé si los otros sectores, pero ya hemos rechazado este proyecto de ley porque este proyecto de ley no tiene ningún sentido. Así como lo está diciendo el senador Eusebio Ramón Ayala, todo lo que dice ese proyecto o lo que podría decir ese proyecto lo tiene como atribución del Ejecutivo. No es necesario ningún proyecto de ley, lo puede hacer ahora. Ahora puede convocar, ahora puede solucionar, puede llamar a la fuerza, a los productores, a todos. Tiene todos los instrumentos para hacerlo. O sea, que este proyecto de ley realmente es una expresión de deseo. Así ya al final va a quedar, una expresión de deseo. Bueno, acá... Pero era necesario, ¿verdad? Obviamente, era necesario su estudio. Claro. Con eso lo que se puede lograr es dar tiempo a los sectores afectados para que lleguen a un acuerdo que cada uno reexamine, reevalúe y que el presidente pueda usar los mecanismos que tiene a su disposición. Sí, y ojalá se llegue a un acuerdo satisfactorio y que esté todo en paz. Ojalá. Al menos ese es mi deseo personal. Todos queremos eso, solo Sí. que ayer veíamos esta situación, o el viernes, había una mesa de negociación. Sí. El sector productivo dice, nosotros nos levantamos de la mesa, porque no podemos hablar de negociación con una pistola en la cabeza, porque del otro lado no cumplieron lo que ellos dijeron que iban a cumplir, despejar la ruta, evitar atajar a la gente que no se quiere plegar a la movilización, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenés hoy la postura de los camioneros y los productores. Nosotros no vamos a sentarnos con estos... ¿Y quién puede resolver rápido? ¿Quién es el que puede mediar? Es el presidente de la República. Convengamos que es así. Otros sectores, otras autoridades no lo pueden hacer. Es el presidente de la República el que tiene en sus manos. Y justo este conflicto se da, por último, ahora cerramos, ahora cerca del 15 de agosto, ¿verdad? Yo insisto, veo acá las especulaciones, ¿verdad? ¿Por qué lo de Abdo que tiene la excusa para irse? El vicepresidente, ustedes dicen, senadores, no creo, hay un orden natural de sucesión, pero el presidente ya está el vicepresidente, digo, ya está en campaña. Él sabe que como ya está en campaña, si asume el 15 la presidencia, ya lo deja fuera del 2023. Yo supongo que él también hace esa lectura y dice, no, yo me voy ahora y total, él a juzgar por sus declaraciones, él está convencido de que va a ser el próximo presidente en el 2023, ¿verdad? Entonces, todo eso también uno dice, ¿por qué justo ahora? Y estas cuestiones llamativas que tratamos un poco de entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Y esto
empezó como una prueba y resultó, tuvo una repercusión importante, un acatamiento de parte de los transportistas que ya lo habrán arreglado todo. Si ahí vos viste lo que dice por favor quiero que le pases la grabación de Sisto Pereira constantemente y vas a ver todo el plan que existe, ¿verdad? Eso estaba ya todo programado, Jorge, y ellos van a hacer esta intentona y si esta fracasa o se soluciona, dentro de unos meses va a venir otra protesta por lo que fuera y van a seguir de esa forma procurando de que no se pueda gobernar, ¿verdad? Ese pues es el objetivo de esta gente que quiere desestabilización. Yo no sé cómo Audo Benítez no se da cuenta de eso y lastimosamente no se dio cuenta cuando nosotros le dijimos y le mandamos decir lo que podría pasar con la presidencia de Cachito Salomón en el Congreso. Pero no tuvimos eso. Gracias, senador señor Ramón Ayala. Muchas gracias. Senador Barrios, muy amable. Muchas Un placer, gracias. Jorge. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, el ingeniero Enrique Duarte, y el presidente de la FEPRINCO, Beltrán Maki. Hasta ayer los dos representantes de los gremios camioneros nos dijeron que iban a estar hoy ¿a qué hora, Eli? Ya te avisaron, a las 5 de la tarde. Dijeron 19 horas, sí, que les surgió un imprevisto. Nosotros queríamos escuchar tener las dos versiones, las dos campanas pero vamos a hablar con una representante técnica, ¿verdad? Por teléfono vamos a tratar de, poco para saber qué es lo que van a hacer ahora a partir de mañana. Pausa, venimos enseguida. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo, Full 93 aditivada para más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Ahora calidad y economía se encuentran en un mismo lugar y al mejor precio. Se encuentran en Barcos y Rodados. Vivimos en un país lleno de uniones famosas como Pharmacenter y Banco Basa, que se unen para traerte la primera tarjeta de crédito que te cuida, con beneficios increíbles todo el año. Solicita tu tarjeta llamando al 021-618-7070 o ingresando a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo. Tenemos el informe de Claudia acá. Estoy viendo este proyecto. Quienes firman, ¿verdad? Un poco justo se fue el senador Tony Barrios. Hugo Richard, Carlos Filisola, Esperanza Martínez, Jorge Querey, Oscar Cachito Salomón, Víctor Ríos y Pedro Santa Cruz. 2 abogados, 4 médicos. Santa Cruz, Es abogado. abogado, nada más y nada menos que hoy miembro del Consejo de la Magistratura y el mismo senador que planteó este proyecto que pretende la despenalización de las invasiones. Y Víctor Ríos es decano de Derecho. Bueno, Y Víctor Ríos es el que te dice que el Congreso puede interpretar a su antojo la entonces Constitución está bien, Nacional. Bueno, Claudia, a ver. Tenemos un material sobre la situación que se generó con esta movilización de los camioneros y cómo se fueron dando diferentes reuniones sin éxito hasta el momento. Y lo último, esta mesa de diálogo que fracasó hasta la fecha por el retiro de la misma de los sectores de los gremios de la producción. A continuación, el material. Si no se aprueba, nosotros nos vamos a dejar en paz acá. Sin ley no vamos a irnos. Si no aprueba, ya trabaja para irse la camiola Paraguay, 700 y me gusta Paraguay, que van adentro de Asunción si es que no se aprueba nuestra ley. De esta forma, los camioneros llegaron a la capital del país y realizaron diferentes cortes de rutas para exigir el establecimiento de una tarifa de flete a través de una ley que fue aprobada en el Senado de forma general, pero su estudio en particular será este martes. Los camioneros reclaman que las últimas alzas en los precios de los combustibles y la baja tarifa del flete los obligan a trabajar bajo pérdidas, aseverando que la situación es de perjuicio constante frente a las empresas multinacionales, por lo que plantearon un proyecto de ley que establece una utilidad del 25% para el sector que genera 40.000 empleos directos. Considerando que se trata de un servicio esencial para la provisión de alimentos o materiales industriales,
para mover la economía en general, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo buscaron establecer un diálogo, pero sin resultados positivos para persuadir la medida de fuerza que perjudica enormemente a los sectores económicos y a la ciudadanía en general. Gremios de la producción consideraron que imponer el precio de un servicio por ley no responde a una economía de libre mercado, en la que la oferta y la demanda deben determinar el costo del precio del flete y no buscar controlarlo por una norma. Pero más allá del debate de fondo, manifestaron que el paro no puede impedir el trabajo del resto de los camioneros, ni menos aún coartar el libre tránsito de las personas con el único argumento de generar presión a través del caos. Por este motivo exigieron que el gobierno libere los bloqueos y garantice el libre tránsito, y se retiraron de la mesa de trabajo al ser imposible dialogar bajo amenazas. Tenemos una consulta para todos ustedes que dice: ¿crees que la policía debe seguir siendo tolerante con los camioneros que cierran las rutas? Sí o no son las opciones y los comentarios a través de hashtag COCP. Gracias, Claudia. Beltrán Maqui, presidente de FEPRINCO. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer compartir con ustedes esta mesa. ¿Se levantan ustedes de esa mesa de negociación molestos porque no hubo un cumplimiento de parte del otro sector, don Beltrán? Sí, el cuarto intermedio incluía el compromiso de levantar los bloqueos. Quedar al costado de la ruta, pero permitiendo el paso de los camiones transportando carga y el fluir de los vehículos. Eso no se cumplió. El sector empresarial tiene un sistema de reporte, incluso que se comparte con autoridades, porque muchos camiones tienen control, digamos, satelital, y se verificó que estaban demorados varios camiones en varios puntos del país. Por lo tanto, no estaban dadas las condiciones para la segunda reunión, que es a la cual no asistimos. Enrique Duarte, ingeniero, presidente de la OIP, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Jorge? Saludo cordial para toda la audiencia. ¿Qué es lo que se viene a partir de ahora? Porque la movilización va a continuar. Eso lo hemos leído, escuchado declaraciones de los líderes y las consecuencias que eso implica. Pero digo, como decían hace rato los que estaban antes acá, senadores, el Ejecutivo tiene que hacer su parte. Y digo yo, pues, ¿qué puede hacer el Ejecutivo ante esta situación? Bueno, vamos por partes. Nosotros, como representantes de los gremios que hacen a la economía paraguaya, en primer lugar, rechazamos totalmente el tener que disponer de una ley que fijen precios y que fijen precios referenciales. Eso, a nuestro mejor entender, es violatorio al artículo 107 de la Constitución Nacional. En algún lugar por ahí en el texto, en el borrador, habla de que es un servicio esencial. Claro, porque la ley de la competencia, la ley 4956, excepciona aquellas actividades que el Estado considere como esencial. Pero mismo así, si se diere, entendemos, o nuestros juristas piensan que la ley es inconstitucional. Nosotros entendemos de que el reclamo puede ser justo, aunque en la reunión que hemos participado y aclaramos que con Beltrán, el ingeniero Cristaldo y yo hemos participado en esa reunión con la intención de poder mediar entre partes y poder, en caso de llegarse a un acuerdo, ser custodios del cumplimiento del mismo acuerdo. Pero hay un tema que no se habla, Jorge y Pipo. Nosotros en esa reunión nos dimos cuenta de que gran parte del reclamo no era entre los transportistas y las empresas, vamos a llamar agroexportadoras, era entre los transportistas y aquellas empresas que detienen los contratos con las agroexportadoras. O sea, en esa reunión faltaba alguien. Estábamos las partes, pero faltaba una tercera parte que consideramos
importante escuchar también sus posiciones. Pero vuelvo a decir, nosotros rechazamos el que se tenga que tratar una ley así. También pedimos que se cumpla lo que establece el artículo 108 de la Constitución Nacional, que habla de la libre circulación. Y las autoridades, el Ejecutivo debería mediar toda su fuerza, toda su capacidad para poder permitir que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 107 de la Constitución Nacional. Señor Beltrán, ¿ustedes reconocen o qué análisis tienen sobre la necesidad de ese reajuste que ellos piden, considerando que en este año, si es que no estoy equivocada, 3 veces subió el combustible y la misma situación se da, pero con otro servicio que es esencial del transporte público? Ellos también exigen siempre ese reajuste. ¿Eso se puede considerar o no en este caso? Vale la pena recordar que esto se viene acordando entre las partes desde hace casi 10 años. En esta ocasión, como que hubieron 3 aumentos sucesivos de combustibles y como que no se pudo ajustar el funcionamiento de ese acuerdo en el periodo de tiempo. También es cierto, el tipo de cambio tiene un impacto en otros costos como las cubiertas, etcétera, que terminan afectando al transportista, digamos, al empresario del transporte, porque estamos hablando de colegas empresarios del sector transporte. Pero más allá del precio, ¿qué es lo que surge de lo que nosotros buenamente escuchamos en la mesa de diálogo y de negociaciones? Es que hay problemas operativos no resueltos. Y en ese sentido, definir una tabla de costos, etcétera, es parte probablemente de lo que hay que hacer, pero si no se resuelven los problemas operativos, no va a haber acuerdo ni ley que solucione absolutamente nada. Se necesitan solucionar temas que son de relacionamiento del día a día, que de alguna manera están en esos acuerdos que se hicieron, pero no se verificó el cumplimiento de lo acordado. Entonces, en ese sentido hay que hacer un mea culpa de ambas partes y sobre todo también de parte del gobierno, que tiene también algunos compromisos en este acuerdo, ¿verdad? Por eso que nosotros en algún momento decíamos, la ley no va a solucionar nada, porque la ley, ¿qué va a hacer? Va a establecer un precio. ¿Cómo se va a controlar ese precio? No hay forma de controlar un precio cuando hay una intensidad y una cantidad de demandantes y oferentes y un mercado de transporte tan disperso y tan diverso, ¿verdad? Entonces, finalmente, creo que hay que hacer un llamado a la cordura. Nosotros reafirmamos que los precios no pueden fijarse por ley. Reafirmamos que el cumplimiento de la ley está por encima de todo. En ese sentido, no se puede tolerar que se restrinja la circulación de cargas y de vehículos para sentarse a hablar y acordar entre las partes, porque finalmente estamos hablando de un contrato privado entre partes, ¿verdad? Acá hay, Enrique, un tema de un sector de los transportistas que se dedica al transporte de granos, ¿ok? Se supone que si ese sector directamente para y deja de aceptar el precio de los no sé quiénes, o decir los contratistas, hay un intermediario entre la multinacional y el transportista, ¿quién va a transportar esa soja? O hay tantos camiones, o sea, son tan pocos ellos, o hay muchos más que aceptan el precio. Entonces, vos que estuviste en la mesa, pregunto, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Porque si yo me quiero ir, no sé, al banco del señor y decir, quiero un préstamo, me dice, te voy a cobrar el 8% mensual, yo salgo del banco y me voy a otro banco, porque hay muchos bancos. Pero si todos los bancos se ponen de acuerdo en 8%, va a ser la tasa. Lo que no entiendo es si este sector de camioneros representa gran parte o la gran mayoría del sector de transporte de granos, ¿por qué directamente no se sienta a parar a ese sector de granos y no vamos a transportar un solo grano más? Y ustedes, si no pagan lo que no tienen que pagar, ¿cómo funciona en cualquier lado? Estás yendo por el camino, a mi mejor entender, correcto, Pipo. La ley de la oferta y la demanda. ¿Qué pasa? Cuando hay mucha demanda de transporte, ¿verdad?
y no existe la cantidad suficiente de transportistas, ¿qué pasa? Probablemente el costo oportunidad genere que suban los precios. Sin embargo, cuando se da la situación inversa, es exactamente lo contrario. Cuando hay poca oferta de transporte y mucha oferta de transporte y poca demanda por parte de los agroexportadores, también probablemente el precio baje. Ahora bien, sin ninguna duda, nadie está obligado a trabajar a pérdida. El Ejecutivo tiene toda la estructura legal para poder tratar situaciones como, por ejemplo, de posiciones dominantes, ¿verdad? O de competencia desleal. No se necesita ninguna ley. Está la CONACOM. Ya hay leyes. Claro, está DINATRAM, está la propia Secretaría de Estado de Tributación. O sea, el marco legal en el cual puede circunscribirse toda esta problemática es existente. No entendemos por qué tenemos que ir a buscar una ley. Y yo me hago una pregunta. Yo pregunto si los legisladores estarían tan contentos de poder en 48 horas aceptar o promulgar una ley. Yo no sé, yo creo que estas cosas hay que estudiarlas y sobre todo cuando hay un viso de inconstitucionalidad en el medio. O sea, no podemos convertirnos en tener un sistema de leyes paquete, leyes enlatadas. La que recibamos, listo, genial, está bien, lo pasamos a diputados, listo, muy bien, está bien. No, creo que esa no es la función del Congreso. Yo creo que el Congreso tiene que analizar con mucha seriedad cada uno de los proyectos de leyes que se les presentan. Don Beltrán, acá me envía no me dio autorización de decir su nombre, pero un alto funcionario del gobierno, vinculado al tema económico, y me dice, este año se firmaron 2 acuerdos y no cumplieron los agroexportadores y los intermediarios. El gobierno actuó de testigo. No es un problema de competencia. Se dio esto porque no quisieron sentarse ninguna de las partes. Después los agroexportadores se preocuparon cuando se aprobó la ley en general. Por eso se sentaron a hablar. Esto es así. Yo creo que, como les decía y mencionaban, 3 aumentos sucesivos de combustible. El segundo acuerdo se empezó a implementar, vino el aumento sucesivo, y que yo conozca, las partes no se sentaron a revisar. Pero yo reitero, de lo que nosotros hemos escuchado de parte del sector de los empresarios del transporte, el problema radica en la intermediación, en las empresas transportadoras que nuclean a los transportistas y que contratan finalmente con un tercero que es la agroexportadora, el productor de granos, etcétera. Y los problemas son operativos, no son problemas, o sea, el precio finalmente está definido acá y según los transportistas, con todo lo que se les descuenta, lo que ellos cobran está por acá, ¿verdad? Entonces, si no se solucionan esos problemas operativos, podemos fijar el precio acá, muy ineficiente probablemente, y no vamos a solucionar los problemas, porque si los problemas están en esa relación de intermediación, requiere de que las autoridades y que las partes mismas busquen una solución a esos problemas. Muchos de esos problemas tienen que ver con lo que decíamos al principio, regulaciones que están vigentes, pero que no se verifica el cumplimiento, por lo tanto hay algunos que sí, otros que no, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un sistema que viene funcionando, que probablemente necesita ser ajustado, pero reiteramos, ¿verdad? Nuestra posición es que la vía de la ley no parece ser la solución a este problema. Aunque se fije un precio, supongamos el peor de los escenarios, un precio fijado por ley inconstitucional, la mirada que nosotros tenemos que eso va a terminar exactamente igual que antes, digamos, porque los problemas están en el medio, no están en el precio finalmente, ¿verdad? Señor Enrique, hablábamos, nuestro compañero Jorge mencionó la pérdida diaria que genera esta situación
¿Se alcanza, se supera esos 30 millones de dólares? ¿Y cuál es también la situación de desabastecimiento y cuáles son los productos más afectados, ¿verdad?, con la medida? A ver, vamos por el lado de la industria. Nosotros tenemos reclamos de todos los sectores. Ejemplo, el sector lácteo. El sector lácteo inclusive tuvo que derramar producto, ¿verdad? Porque ustedes saben que no lo pueden almacenar. El sector de los pollos. El sector de los pollos es un problema de alimentos. Si el alimento no les llega, los pollos mueren. El sector del domisanitario, las materias primas no le llegaban y tampoco podían abastecer al sector comercial. Al sector de los huevos, productores de huevos, por ejemplo, tampoco podían hacer llegar sus productos. La Cámara de Supermercados, inclusive el día viernes ya avisó, emitió un comunicado diciendo que tenía desabastecimiento en diversos productos. Nosotros no entendemos, no creemos que el pueblo paraguayo tenga que estar pagando los problemas existentes en un sector específico de la economía. Esto debe ser solucionado entre partes y no hacer pagar a toda la economía. Cuando acá ustedes son referentes importantes del sector económico, pero yo creo que no podemos tampoco concentrarnos en una sola cuestión. Y les pregunto esto, ¿perciben de que hay también más allá del reclamo que puede ser genuino, legítimo, la necesidad de consensuar, hablar, sentarse en la mesa, negociar, dialogar, ¿no? Así como dijeron ustedes en su comunicado, no podemos sentarnos a negociar con una pistola en la cabeza, o sea, eso no es negociación, eso es chantaje directamente, no tiene otro nombre. Pero la connotación política en toda esta historia, hay un audio que nosotros pasamos de un senador, que no sé si firmó él, pero vinculado a ese mismo sector. Entonces yo digo, ahí es donde esto también podría llegar a contaminarse. Y eso es lo que preocupa, ¿verdad? Porque yo puedo entender y hasta me puede generar empatía el reclamo del camionero, puedo llegar a tener empatía con el reclamo, pero cuando ellos tienen una posición intransigente, ahí yo veo fruto de una contaminación política, como dice Sisto Pereira, quédense allí, resistan hasta el final, que nosotros... Y ahí es donde se desvirtúa y se desdibuja, me parece, este tema. Y aparte que no genera empatía con la gente, ¿verdad? No quiere saber nada de los camioneros por estos que han generado desabastecimiento. Nos decía un oyente en Radio 1 la semana pasada, estaba en Capibaré, no podía cruzar, le llevaban a un corralón, creo que 2 horas, lo tuvieron allí. Vimos este video de este señor que le dice, nosotros somos la ley. Entonces, pero esa contaminación política, esto contamina y desvirtúa esto. Ustedes tienen también esa lectura, supongo, ¿no? De hecho, nosotros estamos viendo que el 15 de agosto era como una fecha mágica que se menciona para varios acontecimientos y para varios hechos, ¿verdad? Yo creo que este reclamo se circunscribe en ver la oportunidad. Digamos, dentro de ese escenario de ruido que hay, uno más, un reclamo más, aprovechando el momento, digamos. Yo creo que hay que mencionar 2 cosas. Yo creo que los senadores ya se dieron cuenta de que no pueden fijar el margen por ley. O sea, yo casi estoy seguro que ninguno va a apoyar esto. Puede que quede un sector que apoye, pero por lo menos yo los escuché a varios de ellos que inclusive están entre los que suscribieron el proyecto de ley, que dicen, bueno, eso ya no corre porque es inconstitucional. Los propios empresarios del transporte ya reconocieron que también ellos retiran, digamos, esa propuesta del margen seguro que pidieron al principio. Entonces, finalmente, es un reconocimiento que esto se circunscribe a un problema operativo, ¿verdad? Claro. Más que nada, un problema operativo. Yo en ese sentido hasta quiero ser optimista, ¿verdad? Nosotros, cuando hablamos con ellos, les hicimos notar del riesgo de que ellos formen parte de una manifestación un poco más grande, que se mezcle la cosa, que finalmente pudieran resultar responsables, hasta si se quiere sin querer, de algo más que pudiera pasar
en esos días. En ese sentido pedíamos que lo consideren y que den por terminada, digamos, su manifestación, sobre todo en el sentido del bloqueo, ¿verdad? Que es lo que genera un poco de enerva, digamos, a las personas y puede pasar cualquier cosa. Incluso veíamos un video donde alguien ya sacó un arma, etcétera, ¿verdad? Gracias a Dios hasta ahora no pasó a mayores, digamos, en ese sentido, que no hay víctimas que lamentar, ¿verdad? Pero sí, yo creo que esto es oportunidad, digamos, una oportunidad de un momento donde puede ser que consigamos el objetivo dada la coyuntura, ¿verdad? Jorge, ¿me permitís? Sí, cómo no. Con respecto a tu pregunta. Tu pregunta es si podría esto contaminar. Sí. No es que podría. Ya Esto está contaminado por situaciones como esa. Esa es una realidad. Yo creo que tenemos que tratar, ciertos sectores de nuestra clase política tienen que dejar que la economía fluya por sus canales naturales. Que discutan todo lo que sea político y el ámbito político, en el ámbito que quieran, pero que dejen a la economía, que protejan la economía, que blinden la economía. Venimos de un año 2019 bastante malo por el problema climático. 2020, en donde la parte más dura de la pandemia nos ha tocado, la parte más incierta de la pandemia. Y en este 2021, cuando veíamos que otra vez podíamos salir a flote, volvemos a tener un fuerte golpe en materia de contagios, sumado al efecto como nunca registrado del contrabando. Yo no sé dónde queremos ir a parar. Le queremos al país, queremos nuestra recuperación, queremos el trabajo de la gente, queremos la formalización, o qué es lo que queremos, o queremos transitar hacia estados caóticos, hacia país, o no miramos la prensa. Ustedes todos los días nos muestran en la prensa qué pasa en algunos países donde quieren la política inferir en la economía. Tenemos ejemplos. No voy a citar nombres, pero ustedes saben muy bien. ¿Cuál es la situación, tanto como FEPRINCO como UIP, de incertidumbre que se da por toda esta cuestión? Justamente la de decir, voy a invertir, no voy a invertir, voy a arriesgarme, no voy a arriesgarme, voy a achicarme, porque la pandemia estamos ahí que salimos y no salimos, estamos en la duda, pero se suman estas cuestiones de que van a venir los campesinos, van a venir los maestros, van a venir los transportistas. Si lo de los transportistas sale bien, varios otros sectores van a intentar entrar por la ventana, están al mismo sistema de fijación de precios. Puede generarse una disparada de precios porque no hay por qué haber desabastecimiento. Eso también en otros países, vos hablaste recién, está el famoso control de precios que no sirve para nada, el control de exportaciones. Como empresarios hoy, ¿qué futuro ven? ¿Qué expectativa tienen? Te voy a responder con números, Pipa. Nosotros, a través del Departamento de Análisis Estratégico de la UIP, medimos un índice que se llama el índice de maquinaria. Es un índice internacional que mide la inversión en los países, ¿verdad? Que hace un poco a la credibilidad del país, a la gana que tiene la gente de arriesgar en un país. Hasta el mes de junio veníamos con muy buenos valores en el año 2021, Pipo. Yo con todo esto que está pasando, no te quiero decir que va a caer o va a subir, pero ya que preguntas, veníamos bien en este año con relación al índice de maquinaria, que se llama maquinaria y equipos. Yo más digo un poco para equilibrar, porque lastimosamente no pudimos, no sé si huyeron los representantes de la federación, ¿verdad? Que iban a estar en un siguiente bloque, pero cuando el otro día hablaba en la radio con uno de ellos y expone una cuestión que dice, bueno, ¿cómo quiero preguntarle a la gente que está del otro lado? Ellos dicen, cuando hay una demanda, cuando tenemos mucho trabajo, nosotros nos vamos a negociar cuando usted, don Beltrán, dice, esta es una cuestión operativa nomás, vamos al terreno operativo, ¿verdad? Se va y le quiere la contratación para el transporte de sus productos, de ese camionero en particular, y le dicen, este es el precio. Y sí, pero un precio bajo, sí. Si no te gusta, nosotros le llamamos a otro. El otro sí le llamamos, traemos del Brasil. Entonces dice ahí, nosotros
nos quedamos imposibilitados, no tenemos un respaldo, alguien que nos diga, y ahí hay otra cuestión, me decía, bueno, tiene que ver con la calidad, eficiencia, otros componentes, pero nosotros en este debate me da la sensación de que nos quedamos nomás en ese 25% y hay otros factores que también me parece que tenemos que observar, que tiene que ver con una cuestión de empatía, perdón que use ese término, con esos trabajadores, ¿verdad? Esta es una cuestión, sobre todo la producción agropecuaria es zafral, la agrícola, digamos, es zafral. En la zafra, en la temporada, hay mucha demanda de transporte y lo que sucede normalmente es que ahí los precios están por encima, todo el mundo tiene trabajo, etcétera. Cuando viene la temporada baja, digamos, hay mucha oferta y poca demanda. Y lo que escuchamos nosotros es que los propios empresarios del transporte bajan sus precios para trabajar en esa temporada, que es una cuestión que los propios empresarios tendrían que verlo. Si vienen o no camiones de Brasil, no debe ser tan fácil traer camiones a hacer trabajar de la noche a la mañana en Paraguay. Por eso que seguramente es nuevamente un problema operativo. Si entra un camión, debería entrar dentro de las normas. No sé cuáles son las normas para que entre a trabajar un camión de Brasil, pero debería cumplir las normas, pasar los procesos, inscribirse, trabajar con una empresa, etcétera. No creo que sea tan fácil que venga un camión del Brasil a trabajar. Y si es fácil es porque seguramente o falta alguna norma, pero no una ley, una norma operativa que regule eso y que establezca las condiciones, ¿verdad? Y esa norma operativa, yo creo que por ahí eso es también lo que hace falta, me parece, ¿verdad? Hemos hablado el otro día, ingeniero, con el tema, el control disculpame que desvíe, pero tema de contrabando, de vuelta a las instituciones teniendo que hacer su parte. Cuando las instituciones no hacen su parte, eso no se soluciona con una ley como esta inconstitucional, la que se plantea. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que insistir también a que las instituciones hagan su parte. En este caso, yo no sé si la CONACOM, yo hablaba con el presidente de la CONACOM el otro día en la radio y me decía, ¿cómo nosotros vamos a actuar antes si ni los gremios recurrieron a nosotros, ni los gremios nos pidieron, ¿qué opina? Queremos una referencia porque ellos dicen, nosotros no podemos actuar de mediadores, sí podemos hacer sugerencias, interpretaciones de todo lo que tiene que ver con la competencia. Ningún gremio se acercó a nosotros, nos decía en la radio el otro día el presidente de la CONACON, y tampoco desde el Parlamento. Recién cuando surge este problema, nos enteramos de la existencia de este proyecto, nosotros pedimos, hicimos un dictamen, ese dictamen concluye de que es inconstitucional y piden que se rechace. Entonces digo, que ahí es donde tenemos que insistir también, que las instituciones, en este caso, ¿cómo está por ejemplo el Ministerio de Industria y Comercio en esta historia? ¿Es un actor de reparto en esto, que está observando nomás o ha entrado a tomar participación también acá? Mira, voy a tomar un poco tu pregunta anterior. Nosotros en UIP tenemos claro que existen la normativa, existen los mecanismos de control para que un prestador de servicio pueda venir a trabajar al Paraguay. Lo que sí estamos en contra de todas aquellas empresas que traen prestadores de servicios del extranjero y que ingresan en forma no legal al país, hacen el trabajo y salen. Esa es una realidad. Está la normativa, está el marco legal, pero nosotros necesitamos que se cumpla. Hay una definición muy clara. ¿Cuál es el principal enemigo de una economía libre, del libre comercio con todas sus vicisitudes? Es la ineficiencia de cualquier Estado. Ese es el principal enemigo y a veces cuando hablamos de ineficiencia estamos hablando de la falta de control, de toda aquella problemática que genera una serie de problemas colaterales, ¿verdad?, que hacen que el libre mercado no pueda fluir. Esa es la experiencia que nosotros recogemos de todo lo que pasa en el mundo. Yendo concretamente contra el tema del contrabando, sí, entendemos y estamos trabajando ya ahora con el Ministerio de Industria y Comercio para que ejerza un rol protagónico en la lucha contra el contrabando. Le hemos pedido y nos han prometido reestructurar porque aparentemente las unidades que trabajaban para ese sector, digamos, fueron
no digo desmanteladas, fueron reasignadas. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta queremos consultarle qué es lo que se tiene que dar ahora para destrabar esto, para que ustedes decidan, bueno, nos vamos a sentar de vuelta, porque acá me dicen desde el gobierno, por supuesto van a reaccionar, se les va a convocar de vuelta al sector de la Federación de Camioneros y a ustedes, para tratar un poco de conciliar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene que dar? Hablamos de eso a la vuelta de la pausa. La salud es delicada, el manejo de la información, sobre ella también GIS Innova, es el sistema informático de salud en tiempo real que lo cambia todo, maximizando recursos y potenciando los beneficios para la salud. Años de experiencia en Paraguay y América Latina nos avalan, representa y distribuye Green S.A. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver qué opina la gente a través de las redes sociales. ¿Crees que la policía debe seguir siendo tolerante con los camioneros que cierran rutas? En un 89.1% la gente dijo que no y solo 10.9% dijo que sí. Incluso la Fiscalía pide a la policía una mayor intervención para evitar estos cierres. Claro. Es lo que todos coincidimos. Acá siempre veo que nuestros entrevistados se asustan cuando pasa Juan Carlos y Sixto, que son nuestros gatos. Nosotros somos tolerantes con los... Como dos gatos. No, mentira, no se llama Hoy Sixto. es el día del gato. Se llama Sixto. Hoy es el día del gato. Sí. Hoy es día del gato. Y tenemos uno que es Juan Carlos, que es gris. Juan El Carlos. negro todavía no tiene nombre. Yo propuse Claro. Sixto, pero no quieren. Y acá también me envían, vi un gato en tu estudio. ¿Por qué nos Un asustamos? gato negro encima. Viven acá, nosotros que nos lo vamos a echar, pobre animalito, ¿verdad? Jorge, la gente le puede seguir al gato Juan Carlos. Tiene una cuenta en Instagram, @Juan Carlos Sí, del 13. Hace rato estaban otros invitados, se asustaron, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Bueno, ¿cómo destrabamos esto, don Beltrán, ingeniero? ¿Qué se viene ahora, verdad? Un poco para poner paño frío ahora a esta situación, ¿verdad? Lo que menos le conviene al Paraguay hoy entrar en un clima de inestabilidad, de pérdidas, cuando eso que usted mencionaba, estamos ahora como que, no sé si superando, por lo menos equilibrando la situación de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué se viene? Yo creo que mañana vamos a tener seguramente novedades en ese sentido. Entiendo que el gobierno está revisando su tarea pendiente, digamos, en este tema y hay planteamientos seguramente que se van a hacer a ambos sectores. Ojalá se encuentre el punto de encuentro de manera a que se pueda definitivamente permitir que esto no pase a mayores y termine siendo una anécdota, ¿verdad? Porque lastimosamente, como decíamos hace un minuto, la Fiscalía está instando a la policía a hacer su trabajo, pero evidentemente hasta ahora la policía no ha decidido llevar adelante el control para que el tránsito sea fluido en todo el territorio nacional, ¿verdad? Así que esperamos que el gobierno convoque en las próximas horas y que pueda haber, como les decía, este punto de encuentro. Don Enrique. El sector empresarial, de hecho, nunca se cerró ni va a estar cerrado al diálogo. Pero ahora diálogo, como decían, sin un arma apuntada a la frente. Vamos a sentarnos y por lo que nosotros estuvimos hablando con Beltrán, con los representantes de las empresas agroexportadoras, la predisposición es excelente, la predisposición para la búsqueda de soluciones es excelente. Inclusive solamente se está esperando entrar en un diálogo, pero en un diálogo buscando posiciones coherentes, ¿verdad? No buscar imponer ninguna situación. Generar situaciones como decimos los que estamos en el sector empresarial, situaciones ganar-ganar. Wow. Que el sector de los transportistas ganen y que también las multinacionales, o sea, que los agroexportadores puedan tener una posición, que no pierdan, o sea, algo por el medio. Y existe esa predisposición, también el gobierno está realizando algún tipo de conversaciones
por cada lado y esperamos tener novedades mañana. Hoy realmente en cuanto a cierres, hoy es domingo, no hubieron mayores problemas, pero vamos a ver cómo amanecemos mañana y ojalá mañana mismo podamos solucionar todo este problema y la economía paraguaya vuelva a la realidad. Me hizo una pregunta hoy que me olvidé de responder. Hicimos una evaluación de parte de lo que es la industria manufacturera. Las pérdidas diarias están en el orden o arriba de los 30 millones de dólares. 30 millones, claro. 30 millones de dólares. Sobre los actores del Poder Ejecutivo que están liderando esta mesa de diálogo y trabajo, ¿tienen la suficiente capacidad como para persuadir a ambos sectores o de repente falta mayor firmeza también por parte del gobierno para liderar, ¿verdad?, ese diálogo? ¿Qué opinión tienen sobre eso? Nosotros creemos que la gente que está liderando es gente capaz. Ahora la firmeza es una cosa que tiene que venir de todo el Ejecutivo. Sin ninguna duda acá hubieron excesos y los excesos deben ser controlados, deben ser punidos. Y no hemos visto la actuación de la policía o el actuar de la policía ha sido cuestionable, digamos, y sí tuvimos información de que la Fiscalía inclusive ayer, ¿verdad, Bertrand? Ayer libró oficios a la policía para que garanticen el libre tránsito. ¿Cómo está todo supeditado para ir redondeando al poder político? Nosotros mencionábamos el otro día, y esto me lo dicen comisarios, policías con quienes hablamos permanentemente en la radio, nos lo dicen al aire, ¿verdad? Sino también en la conversación que tenemos con ellos. Si nosotros, la policía, actuamos, hay alguien que da la orden o que está al frente de ese grupo operativo para despejar la costanera. Es un comisario allí de la zona, el comisario Kostianowski. El comisario Kostianowski da la orden de despeje. Por supuesto, cuando se da la orden de despeje, no siempre ellos van a salir, sí señor, nos retiramos con mucho gusto. Ahí se da un roce, cierto roce. Al día siguiente, portada de diario, dura represión contra los camioneros. Esa es una fija. Este mismo sector político que plantea este proyecto de ley, en diciembre, cuando se tiene que definir el ascenso de ese comisario, dice, ese es el comisario que reprimió y que dio la orden para reprimirle a los pobres camioneros que estaban allí reclamando sus derechos. Le truncan la carrera policial a ese comisario. Entonces digo, cuesta para que la policía allí se dé la orden y haga lo que dice la Constitución Nacional que tiene que hacer. ¿Por qué? Por este hecho frecuente, reiterativo que se da cada año en el Parlamento cuando se tiene que determinar el ascenso de un comisario. Entonces digo, ¿cómo actuamos entonces? Tenemos algunas regulaciones que son del siglo pasado y probablemente la Carta Orgánica de la Policía ya es del siglo pasado. Entiendo que hay un proyecto de ley que se está trabajando con la misma policía que busca solucionar estos temas, ¿verdad? Pero no es realidad hoy. Hoy lo que tenemos es la realidad que plantea, ¿verdad? El policía termina siendo juzgado, digamos, por el sector político. Entonces, claro, no hay es muy complicado el tema, ¿verdad? De hecho, le está facultado a usar la fuerza legítimamente, claro. Pero lo que, como dice Jorge, o sea, después viene el pase de factura bajo la mesa, decir, ¿por qué no ascendí? ¿Y por qué te trancó fulano? Y eso es lo que hay que blindar en todo caso, ¿verdad? Blindarle a la policía para que haga su trabajo también. Suena muy surrealista, pero es así. De hecho, la gobernabilidad es lo que necesitamos, porque esto es un tema de gobernabilidad, ¿verdad? Cuando la policía actúa, se supone que el Ejecutivo tiene que respaldarlo y se supone que esa decisión tiene que ser respaldada por el sector político que apoya, pero tiene que haber gobernabilidad para eso, ¿verdad? Que es uno de los problemas que sucesivamente vamos teniendo en nuestra historia, ¿verdad? Y liderazgo, ¿verdad? De quien está a la cabeza. Esto se hace y se hace. Por eso yo mencionaba hace rato las declaraciones del presidente cuando le preguntaron sobre esto. Hay que sentarse a dialogar, porque vamos a dialogar cuando no se cumple una cuestión básica y elemental que tiene que ver con el derecho y la libre circulación de las...
O sea, ¿qué va a negociar? Vamos a negociar, pero primero despejame la ruta, después veníamos. El ¿Cómo va a negociar? cumplimiento de la ley no se negocia. No se negocia, se cumple. Esa es una premisa básica, ¿verdad? Bueno, ojalá que esto todos deseamos, ¿no? Yo creo que hasta los propios camioneros, yo decía el otro día, yo no creo que a ellos les sea agradable acampar, permanecer allí todo el tiempo, tampoco les debe ser agradable. Y también del otro lado, la gente que quiere trabajar en una situación económica que a toda costa necesitamos un repunte, una disparada, en el punto de vista económico, yo creo que todos necesitamos que esto se solucione lo más rápido posible, ¿no? Así es, esperamos que mañana, ya que el martes está fijado para el tratamiento del proyecto de ley, mañana podamos tener un marco que por lo menos nos permita funcionar como país libremente en las rutas en la brevedad, ¿verdad? Ojalá. Gracias. Y gracias. aclaramos Sí. que nosotros no cuestionamos la legitimidad del reclamo del sector camionero. Lo que estamos cuestionando es la forma como se está Claro, llevando. ahí estamos todos, ahí coincidimos todos, ¿verdad? Hasta digo nomás, ¿cómo tan mal asesorados, verdad? Porque el reclamo que podría llegar incluso a ser un reclamo legítimo se desvirtúa con el atropello que ellos hacen a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, ¿quién les asesora? Y ahí es donde viene la contaminación política. Todo lo que hacen atropello La hicieron. contaminación política. Bueno, gracias, ingeniero. Gracias a muy ustedes. amable. Nos vamos, Pipo. Nos vamos. Claudia, Buenas noches. gracias por acompañarnos. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.